Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 nombres que han surgido para estar al frente de la selección brasileña. Han sido días verdaderamente muy movidos en el inicio del 2024 para la Asociación Brasileña de Fútbol. Miembros de la FIFA y de la CONMEBOL han viajado al país sudamericano por algunas cuestiones dirigenciales que podrían llegar a perjudicar la participación de la selección y de los clubes brasileños en los distintos certámenes que tendrá que jugar en el 2024, y también a esto se le suma que Carlo Ancelotti, que era el principal candidato a ser el entrenador de la Canariña, ya tiene arreglada de palabra su renovación con 2 temporadas más por el Real Madrid, por lo que en principio la pentacampeona del mundo tiene que buscar otro nombre para ser el principal entrenador con vistas a la Copa América del 2024. Uno cree que hasta ese torneo Fernando Diniz, campeón de la Libertadores con Fluminense, seguirá haciendo el doble trabajo, dirigirá al elenco de Río y también al combinado nacional, pero en definitiva saben desde la dirigencia de Brasil que una vez solucionen todos los problemas dirigenciales tienen que ponerse a punto para elegir al nuevo DT. Y han surgido 5 nombres, algunos parecerían un tanto lejanos, pero la realidad es que desde los medios de Brasil, ya teniendo en cuenta la negativa de Ancelotti, empiezan las versiones de muchos entrenadores que podrían llegar a asumir en el cargo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con los nombres que parecerían estar un poco más al alcance de la mano. Eso no significa que vayan a dirigir a la selección de Brasil, porque en definitiva los máximos dirigentes de la Asociación Brasileña de Fútbol claramente apuntan alto. No quieren hoy por hoy a un entrenador de bajo rango, y es por eso que los nombres que se están mencionando son verdaderamente de directores técnicos consagrados. El primero que se ha mencionado es Abel Ferreira, actual entrenador del Palmeiras, campeón de la última edición del Brasileirão, bicampeón de América, 2 Copas Libertadores, ganó con el conjunto verde, pero en principio durante todo el 2024 seguiría al frente del conjunto en el cual ya lleva más de 3 temporadas consecutivas y en el que le ha ido verdaderamente muy bien. Es cierto que en las últimas 2 Copas Libertadores ha quedado eliminado en semifinales y se le ha cuestionado mucho el hecho de no poner a Endrick, una de las máximas figuras de la selección brasileña y del fútbol de ese país, desde el arranque, y eso ha generado ciertos cuestionamientos. Sin embargo, la balanza claramente le da muy, pero muy a favor, y por eso mismo es el primer nombre que aparece. Aún así, no estarían dadas las condiciones para que hoy por hoy abandone Palmeiras y esté al frente de la selección brasileña. En el 2024, el Verdão estará jugando nuevamente la CONMEBOL Libertadores con el objetivo pleno de volver a quedarse con el puesto del mejor equipo de todo el fútbol sudamericano. Desde el lado de la Asociación Brasileña de Fútbol se habían comunicado con él hace un par de meses, cuando todavía la continuidad en el equipo de Brasil no estaba totalmente asegurada. Sin embargo, el propio DT manifestó hace aproximadamente 30 días que tiene la mente 100% puesta en lo que va a ser en primera instancia el mercado de fichajes y la pretemporada con el Palmeiras, para posteriormente arrancar la competencia oficial. Es un nombre que obviamente gusta, que genera simpatía y mucho consenso, sobre todo, que quizás es algo que no pasa con los 2 próximos entrenadores que les voy a estar mencionando. Ferreira en general le cae bien, por decirlo de alguna manera, a la mayor parte de los dirigentes de mayor rango de la Asociación Brasileña de Fútbol, y eso provoca que hayan hablado con él con anterioridad. Sin embargo, también saben que desde Palmeiras nunca tuvieron la aprobación, como si lo tuvieron por ejemplo desde Fluminense con Fernando Diniz, para que el actual DT de Brasil haga el doble trabajo en la segunda mitad del 2023. En el caso de Ferreira, los directivos del Palmeiras lo quieren únicamente para estar al frente del equipo de la máxima categoría, del conjunto del estado de Sao Paulo, y es algo totalmente lógico. De hecho, cuando se mencionó lo de Diniz y el doble trabajo, a muchos les pareció un tanto extraño. Y si no hubiera obtenido los resultados que finalmente consiguió con el Fluminense, está claro que su trabajo hubiera sido mucho más cuestionado. Sin embargo, Diniz salió campeón de América. En Brasil claramente no le ha ido bien. El elenco brasileño lleva 4 partidos sin ganar por eliminatorias, con 3 derrotas consecutivas, habiendo perdido el invicto histórico en las clasificatorias sudamericanas, y por eso se empiezan a manejar otros nombres. No porque el trabajo de Diniz haya sido totalmente malo, pero es muy necesario que Brasil tenga un entrenador a tiempo completo.
Continuamos con un director técnico que tuvo un paso muy corto pero enormemente positivo en el fútbol brasileño, pero que hoy por hoy está en el fútbol árabe. Estamos hablando de Jorge Jesus, el entrenador portugués que en el 2019 fue muy recordado por haber estado poco más de 6 meses al frente de Flamengo, por haberse coronado, entre otras cosas, de la Copa Libertadores y de un Brasileirao verdaderamente histórico, donde el elenco de Río arrasó absolutamente si lo comparamos con el resto de los equipos que disputaron aquel torneo. Ese buen recuerdo, más que nada, es lo que hoy por hoy pone a Jorge Jesus en un escalón bastante alto para dirigir a la selección brasileña. Es cierto también que en principio Brasil estaría en búsqueda de un director técnico que hoy por hoy quizás esté en un nivel de competitividad un tanto más alto. Es cierto que la Liga Árabe, que es donde hoy por hoy está Jorge Jesus, está al frente del Al Hilal de Arabia Saudita, uno de los equipos más importantes de ese país, está ganando muchos puntos a la hora de traer jugadores importantes, y por eso hoy por hoy la Liga Árabe no es lo mismo que hace un par de temporadas, donde claramente era muy inferior al resto de las ligas importantes del mundo, inclusive si lo comparamos con la Liga Brasileña, pero aún así sus buenos trabajos en las distintas temporadas, recordemos que también tuvo pasos muy fructíferos por el Benfica, hacen que aparezca como uno de los nombres más interesantes para estar al frente de la pentacampeona del mundo. No le han ofrecido el cargo todavía y está claro que no es de las primeras alternativas que se manejan entre los directivos. De hecho, tal como mencioné con Ferreira, lo de Jorge Jesus es un caso bastante contrario. Como dije antes, Ferreira tiene bastante consenso entre los máximos dirigentes que ocupan los rangos más altos de la Asociación Brasileña de Fútbol. En el caso de Jorge Jesus no reúne ese consenso total. Es cierto que es un buen entrenador y eso nadie lo puede negar y sus mismos números lo afirman, pero en definitiva hay que tener en cuenta que a la hora de ser entrenador de Brasil seguramente puedas tener ciertas discusiones con los máximos directivos de la Asociación Brasileña de Fútbol. De hecho, esto mismo le pasó a Tite. En su momento estaba totalmente dividida la comisión directiva de Brasil en relación a si el ex entrenador debía o no seguir al frente de la Canariña. Finalmente terminó continuando y dejó su cargo una vez finalizó la participación de Brasil en el Mundial de Qatar, algo que ya estaba básicamente planeado con anterioridad. En el caso de Jorge Jesus podría llegar a suceder algo parecido y por eso mismo hoy por hoy, si bien es un nombre que gusta por todo lo que ha hecho en su carrera como entrenador, la realidad es que está un paso más atrás de los dos recién nombrados anteriormente. Continuamos con otro director técnico que está al frente de uno de los equipos más importantes de Brasil. Estamos hablando de Renato Portaluppi, mejor conocido como Renato Gaúcho, que es el actual director técnico del Gremio de Porto Alegre. Es un entrenador que claramente, al igual que Ferreira, si le ponemos en la balanza de lo que ha hecho en el elenco brasileño, le da más positivo que negativo, más allá de que en su momento, en su primer ciclo como director técnico del conjunto de Brasil, no terminó quizás de la mejor forma. Recordemos que él sale campeón de la Copa Libertadores en el año 2017, en las temporadas 2018 y 2019 queda eliminado en semifinales, es decir, hasta ese entonces estaba teniendo un alto nivel de competitividad todavía en el fútbol sudamericano. Sin embargo, en la temporada 2020, antes de que arranque la fase de grupos, recordemos que en ese año la Copa Libertadores estuvo frenada bastante tiempo, casi 6 meses debido a la pandemia por coronavirus, pero las fases previas se llegaron a jugar antes de que el fútbol se detuviera por la pandemia por COVID, y el gremio de Renato quedó eliminado en las fases previas con Independiente del Valle, y a partir de ahí arrancó una debacle en gremio que siguió con el descenso ya sin Renato como entrenador y posteriormente el ascenso al Brasileirao, con una temporada 2023 muy positiva donde llegó a pelear el campeonato hasta las últimas jornadas, aunque como todos sabemos Palmeiras fue quien terminó levantando el título. En el caso de Renato me parece que en este 2024 tampoco hay muchas posibilidades de que deje gremio. La realidad es que él quiere tener una posibilidad más de levantar el máximo torneo internacional a nivel clubes con el equipo del cual es hincha. Recordemos que Renato además había ganado la Copa como jugador por allá en 1983 y es uno de los pocos que lo hizo como futbolista y entrenador. Ahora nuevamente quiere conseguir otra vez el trofeo más importante y por eso en el 2024 seguiría al frente del elenco brasileño. Y si lo vienen a buscar de la selección, acá hay una diferencia con el caso de Ferreira, que es que al portugués sí lo fueron a buscar en su momento, le ofrecieron el cargo y él todavía no estaba tan convencido de seguir en Palmeiras, aunque después terminó continuando en el elenco de San Pablo. En el caso de Renato es más que nada
a una cuestión de los medios de Brasil, que obviamente lo ponen en los primeros lugares porque obviamente es uno de los entrenadores más reconocidos hoy por hoy de los equipos de la primera división del fútbol brasileño. Sin embargo, la información oficial afirma de que no hay posibilidades prácticamente de que agarre la selección brasileña, salvo que en el primer semestre con el conjunto de Porto Alegre esté muy por debajo de lo esperado, que sea muy flojo, que en definitiva lo echen y lo despidan de su cargo como entrenador en Gremio y que así esté libre para dirigir la Copa América. Sin embargo, en ese caso Brasil estaría incorporando un DT claramente con un presente para nada positivo. Y vamos ahora a hablar de los dos sueños que tienen algunos dirigentes de la selección brasileña de fútbol. Está claro que la posibilidad de que estos dos entrenadores que voy a mencionar ahora estén al frente de la Canariña son básicamente nulas, pero en definitiva se han mencionado porque, como ya he dicho, Brasil está en búsqueda de un entrenador de primer nivel. Y algunos lo que dicen en la interna es: si Ancelotti en un momento dijo que sí, finalmente por todo lo que está pasando hoy por hoy dirigencialmente en Brasil y porque el Real Madrid le ofreció la renovación, terminó dando la negativa, pero en su momento el entrenador italiano había manifestado sus ganas de estar al frente de la pentacampeona del mundo. Si Ancelotti en su momento estaba de acuerdo, ¿por qué algunos de estos dos entrenadores que les voy a mencionar no deberían estarlo, por lo menos con ganas de sentarse a charlar? El primero es José Mourinho, de extraordinaria carrera a nivel clubes, ha dirigido a los equipos más importantes del mundo, bicampeón de Europa, ganó una Champions con el Porto y otra con el Inter, y en definitiva es un director técnico que hoy está en la Roma, que quizás no es de los clubes más relevantes del fútbol europeo, pero que a la larga ha terminado consiguiendo cosas bastante relevantes, y por eso mismo la realidad es que hoy por hoy está teniendo un buen instante como entrenador. Está claro que quizás está lejos de ser ese Mourinho del Inter que ganaba absolutamente todo, pero no deja de ser uno de los directores técnicos más relevantes no solo del último tiempo, sino de toda la historia del fútbol mundial. Algunos mencionan la posibilidad de que Mourinho pueda dejar la Roma a mitad de año si no se cumplen los objetivos de clasificarse a la UEFA Champions League, porque ya hace algunas temporadas que el elenco de la capital italiana tiene como principal meta jugar la Liga de Campeones y no lo ha logrado. Ha jugado la Europa League, se ha consagrado de la UEFA Conference League, pero en definitiva la Champions siempre es una obsesión, y con Mourinho los máximos dirigentes del equipo de Italia pensaban que eso iba a conseguirse en el corto tiempo. Eso es algo que por ahora no ha pasado, que puede llegar a lograrse al final de esta temporada si es que la Roma logra finalizar una buen 2023-2024 en la Serie A italiana, pero en definitiva es algo que también puede llegar a no suceder, y en ese caso es probable que Mourinho pueda dejar el equipo italiano, y en ese caso desde la selección brasileña podrían ir a la carga por él. Acá lo que sucede es que dependerá mucho justamente de la situación de Mourinho en su equipo. No es algo parecido a lo de Ancelotti, porque el entrenador italiano finalizaba contrato con el Real Madrid y lo que había que esperar era que no renovara su vínculo, algo que finalmente terminó sucediendo o que va a suceder en estos días, y por eso mismo la realidad es que lo de Ancelotti se cayó. Lo de Mourinho puede llegar a establecerse como una versión muy fuerte en el transcurso de los próximos meses, pero por ahora solamente es un deseo de algunos dirigentes brasileños. Y por último, sí, a alguno le va a parecer prácticamente una burla que Pep Guardiola aparezca en esta lista de posibles entrenadores, pero desde algunos rangos más altos de la dirigencia de Brasil planean ofrecerle el cargo al entrenador español. Obviamente las posibilidades son mucho más lejanas que la de los 4 directores técnicos que mencioné antes, ya por propios dichos del propio Pep, quien en su momento ha manifestado, por ejemplo, y esto es una declaración textual, que el técnico de Brasil tiene que ser brasileño y que el técnico de Argentina tiene que ser argentino. Por eso mismo, inclusive uno puede pensar que Guardiola no hubiera estado de acuerdo con la contratación de Ancelotti, que es un italiano dirigiendo a la selección brasileña. Es cierto también que a alguno le podría parecer extraño que un entrenador que no haya nacido en Brasil esté al frente de la Canariña, teniendo en cuenta que no es lo que ha sucedido durante las últimas temporadas. Pero repito, si pensaron en definitiva en contratar a Ancelotti, y esto es algo que fue muy verdadero, muy cierto, y que estuvo muy cerca de suceder si es que el Real Madrid no activaba en la renovación, uno tiene que pensar que lo de Guardiola podría llegar a pasar en ese sentido. ¿En qué sentido no podría pasar? En que Guardiola en principio tiene contrato con el City hasta el 30 de junio del 2025 y hasta el momento
tanto en Barcelona como el Bayern Múnich, el DT ha siempre cumplido sus vínculos hasta el último día, por lo que uno cree que en la próxima temporada y media va a seguir estando al frente de quien hoy es para muchos el mejor equipo de todo el planeta. Y segundo, porque hay que ver si en algún momento Guardiola tiene la intención de dirigir una selección. Él ha manifestado que en algún momento le gustaría probar de tener ese desafío, pero en principio no debería ser Brasil si nos guiamos por la declaración que mencioné anteriormente. Aún así, si se llegan a descartar todos los nombres que mencioné antes, esto no significa que Guardiola sea la quinta opción, sino que significa que es la opción más complicada y por eso mismo no quieren tirarse hoy por hoy ese lance como para ver si Guardiola tiene por lo menos la intención de hablar. Yo creo que ni siquiera va a tener la intención de eso, que va a decir que en este momento no hay ninguna chance y que recién podría llegar a efectuarse una conversación el 1 de julio del 2025 cuando él ya no tenga más días de contrato con el Manchester City. Sin embargo, aparece en esta lista porque claramente hay directivos que están pensando en él. Como dije antes, si la idea era traer a Ancelotti, era traer a un entrenador de primer nivel mundial con 4 Champions League, ¿por qué no pensar en traer a otro entrenador de primer nivel mundial que ha ganado 3 Ligas de Campeones y 4 Mundiales de Clubes? Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, todos los entrenadores que aparecen en esta lista tienen contrato y la realidad es que no es fácil la llegada de ninguno de ellos. En principio lo que habría que pensar es que Brasil va a seguir teniendo a Fernando Diniz en el doble trabajo hasta la Copa América y si se abre alguna mínima chance de que alguno de estos 5 entrenadores esté con la posibilidad de dirigir a la Canariña, ahí finalmente se tirarían un lance los directivos de Brasil, habiendo previamente solucionado todos los conflictos internos. Ya he hecho un video en relación a esto de que Brasil podría ser sancionado. Uno cree que no va a suceder, pero en definitiva no hay que descartarlo. Obviamente si Brasil llega a tener una sanción, hay que descartar cualquier tipo de posibilidad de que estos entrenadores agarren el cargo, pero si se llega a solucionar todo antes de la Copa América o después de la misma, a lo mejor deciden que Diniz también dirija el máximo torneo internacional a nivel americano de equipos y después ahí deciden al nuevo DT. Por el momento hay que decir que no está fácil la asignación del nuevo director técnico. Todos los entrenadores tienen cierto consenso, pero a su vez saben que es muy difícil ir por un director técnico de alta jerarquía.